La causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es la litiasis biliar y, en segundo lugar, el alcohol. El 80% de las pancreatitis idiopáticas son por microlitiasis. El diagnóstico de la pancreatitis aguda puede establecerse a través de la clínica, la bioquímica y las pruebas de imagen. Con respecto a la clínica, suele presentarse como dolor abdominal intenso a nivel de epigastrio o hipocondrio izquierdo, con náuseas y vómitos. En la exploración física puede ser característica de la pancreatitis hemorrágica una gran equimosis en los flancos, signos de Gray-Turner, o en el área periumbilical, signo de Cullen. A nivel bioquímico, unos valores de amilasa sérica 3 veces o más por encima del límite superior de la normalidad en un paciente con dolor abdominal es diagnóstico de pancreatitis aguda hasta que no se demuestre lo contrario. Además, la lipasa es otra enzima que puede ser más sensible, específica y persiste más días, pero normalmente se utiliza la amilasa. Recordar, como dice el cuadro, que la amilasa no se correlaciona con la gravedad. Por otra parte, valores normales de amilasemia no descartan pancreatitis aguda, puesto que la hipertrigliceridemia puede dar valores de amilasa falsamente normales en una pancreatitis aguda. Recordar que aquí, al diluir el suero, paradójicamente aumenta la amilasa. Por otro lado, valores de amilasa altos no tienen por qué ser siempre causas de pancreatitis aguda. Carcinomas de páncreas y traumatismos pancreáticos, la insuficiencia renal, la toma de morfina, la perforación o el infarto intestinal y el posoperatorio de cirugía abdominal pueden ser causas de hiperamilasemia. Por último, las pruebas de imagen son también muy útiles en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Inicialmente se va a utilizar la ecografía para ver alteraciones de vesícula y vías biliares. Recordar que la tomografía axial computarizada, la TAC, no se utiliza siempre, solo se indica en los siguientes 3 casos: si cumple 3 o más criterios de Ranson, si la evolución clínica es mala o en situaciones de gravedad. La mortalidad de la pancreatitis aguda se cifra entre un 3 y un 12% aproximadamente. Es muy importante, por tanto, identificar de forma precoz los pacientes con mal pronóstico. Para ello, hoy en día se utilizan los criterios de Ranson en el momento del ingreso y a las 48 horas. Los criterios de Ranson en el momento del ingreso son los más importantes y por ello cabe repasarlos en este mapa mental. Son 5 puntos. Pacientes mayores de 55 años, leucocitosis mayor de 16.000, hiperglucemia mayor de 200, LDH mayor de 450 y GOT mayor de 250. Si el paciente al ingreso tiene 3 o más criterios de Ranson, es un signo indirecto de aumento de la mortalidad en este paciente. El manejo terapéutico de la pancreatitis aguda va a depender de que ésta sea leve, moderada o una pancreatitis severa. En los casos de pancreatitis leve moderada, una dieta absoluta, líquidos intravenosos y analgesia, recuerda no utilizar morfina, va a ser suficiente para el tratamiento. Recuerda que en estos casos los antibióticos no deben utilizarse si no hay evidencia de infección. Sin embargo,
Por el contrario, en las pancreatitis severas, recuerda cuando Ranson al ingreso mayor de 3, hay que ingresar en UCI y realizar un TAC de forma precoz. En este punto voy a recordaros que las pancreatitis agudas graves litiásicas hay que realizar una papilotomía endoscópica en las primeras 72 horas, siendo una indicación absoluta cuando hay ictericia asociada. También se acepta, y es muy importante recordarlo, que la profilaxis antibiótica debe utilizarse en los casos graves con necrosis mayor al 50%, por un alto riesgo de infección. Como hemos dicho, al realizar el TAC vamos a poder diferenciar varias cosas en la tomografía a nivel pancreático. Vamos a poder observar un absceso por una infección con acúmulo líquido de pus que se va a ver más o menos a las 4 o 6 semanas. Cuando estamos ante un absceso, el tratamiento va a ser drenaje quirúrgico más antibióticos, utilizándose normalmente imipenem o cefuroxima. Si por el contrario, en vez de un absceso, ya lo que vemos es una necrosis que puede acompañarse de signos de infección, vamos a tener que realizar una PAF guiada por TAC. En la PAF vamos a poder añadir en el diagnóstico un cultivo de esta necrosis. Y si es positiva, la necrosis querrá decir que está infectada. Y ya el tratamiento va a consistir en necrosectomía más antibioterapia. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis aguda vamos a poder encontrar la formación de colecciones líquidas a nivel del páncreas. En un 50% estas colecciones líquidas van a ser asintomáticas. Sin embargo, en un 25% más o menos se va a poder asociar a fiebre y otros signos de infección, siendo necesario, como ya hemos dicho, el drenaje quirúrgico en estos casos. El pseudoquiste recuerda que es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda. Sin embargo, su causa más frecuente es la pancreatitis crónica. En un 50% se va a reabsorber de manera larvada sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, en un 15% se va a asociar a síntomas y por tanto va a ser necesario el drenaje quirúrgico. Recuerda que ya no se lleva lo de la norma de mayor de 6 semanas, mayor de 6 centímetros, necesidad de tratamiento quirúrgico. La hemorragia tras la pancreatitis aguda es otra complicación grave. En este caso hay que realizar un TAC y una arteriografía de manera urgente. Por último, la rotura de Wirsung es otra complicación de la pancreatitis aguda. Es necesario la realización de una CPRE y una colangioresonancia magnética para valorar la gravedad de la rotura y hasta dónde se ha extendido la colección pancreática. Va a ser necesario la utilización de líquidos intravenosos, la utilización de octreotide para disminuir el débito de la fístula y acelerar su curación, y si es refractaria a este tratamiento será necesario el drenaje quirúrgico.
La causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcoholismo crónico. En segundo lugar, en un 25% se encuentran las causas idiopáticas. El diagnóstico de sospecha se lleva a cabo a través de la clínica, siendo el diagnóstico de confirmación la realización de pruebas de imagen para detectar calcificaciones. A nivel clínico, los síntomas pueden ser idénticos a la pancreatitis aguda. El dolor es el síntoma principal, con localización semejante a la de la pancreatitis aguda. Se necesita una pérdida de más del 90% de la función exocrina del páncreas para que aparezcan manifestaciones de mala digestión que pueden conducir a esteatorrea y déficit de B12. También se necesita un 90% de pérdida pancreática para dar lugar a intolerancia glucídica y diabetes mellitus. La tríada típica de calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes solo aparece en el 30% de los casos. Una vez sospechada clínicamente la pancreatitis crónica, debéis recordar que para el diagnóstico la amilasa y la lipasa no van a ser útiles en este caso, puesto que van a ser normales. Lo que se hace es diagnosticarse la pancreatitis crónica simplemente visualizando en las pruebas de imagen, que pueden ser una radiografía, una ecografía o la TAC, que es la prueba más sensible para ver las calcificaciones, como he dicho, diagnósticas de pancreatitis crónica. El tratamiento de la pancreatitis crónica es primeramente médico, utilizándose analgésicos, enzimas pancreáticos si hay esteatorrea y alcalinos, reservándose la cirugía para indicaciones concretas. Las principales indicaciones son las siguientes: dolor persistente incontrolable con mórficos es la indicación más frecuente, ictericia obstructiva, imposibilidad para descartar un cáncer subyacente y si la pancreatitis crónica se asocia a complicaciones. Cuando nos vamos a decantar por el tratamiento quirúrgico, debemos realizar primeramente una TAC y una CPRE para ver si el conducto de Wirsung está o no dilatado. Preguntándonos esto, vamos a poder elegir dos técnicas quirúrgicas diferentes: las técnicas descompresivas y las técnicas resectivas. Si el conducto de Wirsung está dilatado, vamos a decantarnos principalmente por la pancreaticoyeyunostomía laterolateral de Puestlow. Sin embargo, si el conducto de Wirsung no está dilatado, la cirugía resertiva va a ser la de elección. Estas cirugías resertivas van a poder ser pancreatectomías parciales, subtotales o casi totales. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis crónica vamos a hablar en primer lugar
de la obstrucción, que puede ser a nivel del colédoco o a nivel duodenal. La obstrucción del colédoco se presenta con elevación de la fosfatasa alcalina como alteración de laboratorio más frecuente. Clínicamente puede aparecer dolor abdominal e ictericia. Recuerda que puede complicarse con colangitis o con cirrosis biliar secundaria. La TAC es el mejor método de estudio del páncreas y la colangiografía es la prueba definitiva para delimitar el árbol biliar. La obstrucción duodenal es más común debido al cáncer de cabeza del páncreas y es infrecuente en estos casos de pancreatitis crónica. De todas formas, podemos ver vómitos debidos a esta obstrucción duodenal, siendo necesario para el diagnóstico un tránsito gastroduodenal y el tratamiento va a requerir dieta absoluta, sonda nasogástrica con nutrición parenteral total y en casos refractarios gastroyeyunostomía. También, como ya hemos dicho, una complicación muy frecuente e importante va a ser la formación del pseudoquiste. Las fístulas van a poder formarse tanto en la cara posterior como en la cara anterior del páncreas. Si la fístula pancreática es de cara anterior, se va a producir una ascitis pancreática. Característicamente, el volumen abdominal va en aumento progresivo y es indoloro. Suele ser un líquido claro y ambarino. Se diagnostica por elevación de la amilasa en el líquido ascítico. Sin embargo, si la fístula es por cara posterior pancreática, se va a desarrollar un derrame pleural pancreático. En ambos casos, el tratamiento inicial es médico, utilizando el octreotide, y si es refractario a este, se pensará en realizar la cirugía para localizar la fístula, realizando finalmente una IDERUS. Por último, la complicación más grave puede ser la trombosis de la vena esplénica. Esta trombosis de la vena esplénica se produce por el estasis sanguíneo y la trombosis. La causa más frecuente también es el cáncer de páncreas, seguido de la pancreatitis crónica. Muchas veces es asintomático, ¿vale? Y la consecuencia va a ser la formación de varices gástricas y esofágicas. La complicación más frecuente es la hemorragia digestiva, la esplenomegalia y el dolor abdominal intermitente. Para el diagnóstico se va a utilizar la angiografía arterial en fase venosa. Es necesaria la TAC para descartar neoplasia. Y la endoscopia es útil para diagnosticar y tratar las varices sangrantes. El tratamiento es la esplenectomía. La etiología del cáncer de páncreas se desconoce, pero existe estrecha relación con el tabaquismo y la pancreatitis crónica. Constituye el tumor periampular más frecuente. Es el cáncer más letal y su incidencia aumenta con la edad. La localización más frecuente es en la cabeza del páncreas. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma ductal. La mayoría tiene metástasis al diagnóstico, siendo estas más frecuentes en hígado, ganglios linfáticos, peritoneo y pulmones.
Los pacientes pueden presentar una vesícula palpable, llamado signo de Terrier positivo, que no existe, recordad, en la colecistitis ni en la peritonitis. Además, puede aparecer una tromboflebitis migratoria recurrente, llamada signo de Trousseau. También se puede encontrar una obstrucción de la vena esplénica, produciendo esplenomegalia e hipertensión portal, con varices gástricas y exofágicas. En el diagnóstico del cáncer de páncreas, la prueba de elección es la TAC, que no solo diagnostica la masa, sino que hace el estudio de extensión. Además, podemos utilizar como marcadores tumorales al CA199, que aunque es poco sensible e inespecífico, tiene valor pronóstico y utilidad en el seguimiento. La ecografía sirve para diagnosticar lesiones mayores de 2 centímetros, aunque actualmente la ecoendoscopia puede detectar tumores de menos de 2 centímetros y es muy útil para valorar resecabilidad. La CPRE permite realizar una citología del jugo pancreático y permite diferenciar el carcinoma de páncreas de la pancreatitis crónica focal, pero muchos autores dicen que la resonancia magnética cumple mejor con esta tarea. El tratamiento del cáncer de páncreas va a depender de que el tumor sea resecable o irresecable. En los casos de tumores resecables, que solo suponen el 10-20% de los casos, la cirugía es potencialmente curativa. La mayoría de los casos son tumores irresecables, esto es cuando ya hay metástasis hepáticas ganglionares, implantes peritoneales o invasión vascular. En estos casos de tumores irresecables, el tratamiento va a ser solo paliativo, pudiéndose realizar derivaciones quirúrgicas hepático-yeyunostomías o gastro-yeyunostomías. Ambas van a terminar junto con un tratamiento de radio y quimioadyuvancia, puesto que se cree que el empleo conjunto de radio y quimioterapia permite disminuir el dolor y mejorar la supervivencia en algunos pacientes. La mayoría de los pacientes con carcinoma de páncreas fallecen antes del año y solo un 10-20% de los resecados con intención curativa sobreviven a los 5 años. De forma global, sobreviven solo un 0,5% de los enfermos al cabo de los 10 años.